Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Juan capítulo 7, versículos del 1 al 13. Estaremos leyendo en esta mañana. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 13. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En este párrafo vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos, la solicitud de los hermanos de Cristo, la respuesta divina a esa solicitud y la identificación con Cristo. Como una introducción a este capítulo 7, vamos a ver una mayor y creciente hostilidad de los judíos, refiriéndose a los líderes religiosos, para tratar de prender a Jesús y matarle. Pero no podrán, ya que todo está en el tiempo establecido por Dios desde la eternidad para ser cumplido en el momento en que el Señor así lo dispuso. Este capítulo se desarrolla en medio de una de las fiestas de los judíos llamada la fiesta de los tabernáculos, donde Cristo llegaría al templo y haría una invitación a venir a Él, ya que solamente Él puede calmar la sed espiritual del hombre. Hablará del Espíritu Santo y su obra en el corazón de las personas. Volverá a mostrar a los hombres su pecado y su necesidad de creer en Él. Y una vez más, la gente se preguntará si este es el Cristo. Como es el propósito de Juan el apóstol, mostrar a través de todas estas cosas que este es el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo glorioso. Este capítulo 7 inicia con una frase: después de estas cosas, y nos introduce inmediatamente a la fiesta de los tabernáculos. Versículo 1, después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Las cosas del verso 6. Pero es interesante que entre el verso 71 y el capítulo 7, versículo 1, hay una distancia de 6 meses. Hay 6 meses ahí de distancia. Si nosotros vamos al capítulo 6, versículo 4, se nos dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y ahora en el capítulo 7 iniciamos con la fiesta de los tabernáculos. La distancia entre esas dos fiestas era de 6 meses. Era de 6 meses. La Pascua se celebraba cerca del mes de abril, mientras que la fiesta de los tabernáculos en octubre aproximadamente, y era también una fiesta cercana al día de la expiación. Cristo no faltó a ninguna de las fiestas religiosas establecidas por la palabra del Señor. Él cumplió toda la ley. El apóstol Juan nos relata estas cosas, pero no nos dice exactamente qué hizo el Señor Jesucristo en esos 6 meses. Los otros evangelios nos dicen algo de lo que Cristo hizo. Por ejemplo,
En el Evangelio de Mateo capítulo 15, no lo vamos a buscar, Cristo nos dice que Cristo fue a regiones de Fenicia, nos dice que hubo, Tirón y Sidón, también cerca de Galilea o el mar de Galilea, y ahí hizo muchos milagros, entre esos la alimentación de los 4,000. O sea, ese tiempo Cristo estuvo ocupado haciendo muchas cosas. El apóstol Juan no nos relata esto. Recordemos que cada uno de los apóstoles, cada uno de los escritores también estuvieron con los apóstoles e inspirados por el Espíritu Santo, dieron una misma versión de Cristo, pero de diferentes puntos, según el Espíritu Santo les guiaba. Y aquí entonces tenemos que Juan, el apóstol, registra que después de estas cosas, Cristo se dirige o va a estar en una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Cristo no se dirige inmediatamente, sino que espera un tiempo para no enfrentarse directamente a aquellos líderes religiosos que le querían matar, porque todo estaba en el cumplimiento del Señor. La fiesta de los tabernáculos, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta muy importante para el pueblo de Israel, una fiesta establecida por el Señor mismo. Vamos a Levítico, capítulo 23, versículos del 34 al 44. Levítico, capítulo 23, versículo 34. Leo para ustedes. Y habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Muy clara la enseñanza de nuestro Dios con respecto a esta fiesta que se tenía que hacer. Aquí vemos el propósito de Dios. Dios los sacó de la tierra de Egipto, Dios los llevó al desierto, Dios los cuidó ahí, Dios estuvo en medio de ellos. Tuvieron en Dios su refugio. Estuve con ustedes, y las nuevas generaciones que venían debían saber esta verdad, para que los que vienen, las nuevas generaciones, sepan lo que yo hice con ustedes. Ellos construían con las ramas refugios y vivían en ellas durante 7 días, recordándoles esa protección divina del Señor. En Nehemías capítulo 8, versículos del 15 al 18, no los vamos a buscar, se los dejo ahí para que lo anoten. Nehemías capítulo 8, del 15 al 18, también se menciona eso, y se dice algo muy importante, muy interesante. Se dice cómo el pueblo se alegró, se sentían tan felices, había un gozo tan enorme por participar de esta fiesta tan especial.
También Zacarías, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, menciona esta fiesta. En capítulo 14, versículos 16 y 19, leo para ustedes. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el contexto de los últimos tiempos, dándonos a entender que el que no está en él, todos aquellos que le rechazaron, todos aquellos que no adoraron al Rey, no habitarán con él. Todos aquellos que no confiaron en el cuidado de Dios para sus vidas, que no vinieron a Él, sufrirán la ira de Dios. Qué interesante. En Juan capítulo 1, versículo 14, en ese evangelio que estamos estudiando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra que aparece ahí, y habitó entre nosotros, esa palabra, la palabra griega, es que no, tiene su raíz también de tabernáculo, de habitar, vivir en una tienda. Cristo vino y tomó forma de siervo. El Hijo de Dios habitó corporalmente entre su pueblo. ¡Qué fiesta eterna! No una fiesta de 7 días, una fiesta para siempre. Cristo vino y estará con los suyos para siempre. Ya no sería solamente por un tiempo. Todos debían venir a esta fiesta. Todos debían de venir. Todos los que se decían judíos debían estar en esta celebración. Josefo, el historiador, habla de esta fiesta de una forma muy interesante. Él la llama la mayor y más santa de las fiestas judías. Y se decía entre el pueblo y entre muchos líderes religiosos que el hombre que no ha visto estas fiestas desconoce lo que es el jubileo, o sea, la alegría. Qué interesante, ¿verdad? Cómo habla de esta fiesta. Cristo no decide ir inmediatamente, sino esperar. En el versículo 10, capítulo 7, versículo 10, se nos dice que Cristo fue después. Pero en medio de eso, ¿qué pasa? Entonces vamos otra vez a Juan capítulo 7. ¿Qué pasa ahí? Ante esta aparente negativa de ir de Cristo, entonces los hermanos de Cristo le dicen y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Cristo tenía hermanos en la sangre. Obviamente por parte de madre, ya que el nacimiento de Cristo fue virginal, por obra, por poder del Espíritu Santo, guardado del pecado. El santo ser que nacería, se habla de él. Los judíos o los líderes religiosos no sabían cómo había nacido Cristo, no sabían esto. Al ver a Cristo, ¿qué veían los judíos, los líderes religiosos? Veían a un hombre que era hijo de José y de María, como vimos en el capítulo 6. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 25 que después de que Cristo nació, José conoció a su esposa, a María. Y este conocer nos habla de una relación íntima. El matrimonio es algo honroso sea el matrimonio, nos habla la Biblia. No hay por qué creer como muchos creen que María se mantuvo virgen. No, hubo un matrimonio, hubo una relación y vinieron hijos como una bendición de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cristo tenía hermanos en la carne.
Juan nos dice algo de ellos en el versículo 5, aquí en Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué no creían? No creían que era el Cristo. No creían que era el Hijo de Dios. No creían que era el enviado de Dios. Vieron las señales, pero aún así no creían en él para salvación de sus almas. Pero por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 14 lo siguiente. Después de la resurrección de Cristo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias al Señor. Porque vemos que lo que necesita un hombre, como vimos la semana pasada, no es la compañía, no son las circunstancias, sino la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, estos hermanos llegaron a creer en el Señor Jesucristo. Jacobo, Santiago, fue uno de los que fue usado para escribir una de las epístolas, y también Judas. Y ellos creyeron más adelante en Cristo, no vieron en él solamente un hermano en la carne, sino a Cristo, el glorioso, el Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso. Y entonces estos que no creían en Cristo le hacen una solicitud a Cristo. ¿Cuál es la solicitud? Le dijeron: Señor, debes salir de aquí, de Galilea, aquel pueblo despreciado, aquel pueblo donde nadie salía, de donde no habían profetas. Debes ir a Judea, ahí. ¿Para qué? Para que te vean los líderes religiosos, para mostrarse al mundo, a los hombres. Y aquí tenemos el equipo de lanzamiento político del Señor Jesucristo. Aquí tenemos el equipo de publicidad del Señor autonombrado. Ve, esto es lo que tú debes hacer. Claro. Aquí está la oportunidad para que tú te muestres, para que vean, pongamos pancartas, saquémoslo por el periódico, hagamos algo para que el mundo te conozca. Pero ellos no entendían la razón por la que Cristo hacía las cosas. Sus corazones estaban ciegos a la verdad. Ellos pensaban humanamente. Su idea era que Cristo con sus milagros y señales debía tener más visibilidad. Ellos querían que los líderes religiosos creyeran en Cristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente al ser reconocido Cristo, también ellos serían reconocidos. Nuestro hermano Cristo, miren aquí el Rey, nosotros somos su hermano, miren. Sus corazones posiblemente estaban llevados por sus deseos vanos. Los milagros que Cristo hizo en secreto o los que hizo en público tenían un propósito y no era para que los hombres le hicieran rey. Un milagro más o un milagro menos no iba a hacer a Cristo menos Dios o más Dios. Ya Él es Dios y Rey. Pero ellos tenían ese pensamiento. Nos debe asombrar algo interesante. Cristo no los despreció o los trató de ignorantes. Aún la forma en cómo le trataron a Cristo. De hecho, la frase que está en el verso 4, si estas cosas haces, esa frase en el original griego da la idea de una burla. Da la idea de una burla, porque ellos no creían en Cristo. Si estas cosas haces, no has hecho mucho, haz esto. O sea, se estaban burlando de Cristo. Le estaban poniendo en un lugar que no era. Cristo, conociendo las intenciones de estos hermanos, conociendo lo que había en sus vidas, con tierno amor les hizo ver quién era Él, quién eran ellos y su propósito al venir a este mundo.
Las decisiones de Cristo no fueron tomadas por la presión de sus hermanos, de las circunstancias, sino por su conocimiento de todas las cosas y su fidelidad a la voluntad de Dios. Entonces tenemos inmediatamente la respuesta divina a esa solicitud de los discípulos. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Cristo les indica que Él tiene un reloj, que no es el reloj de ellos. Tiene un calendario que no está determinado por las circunstancias, sino que todo lo que Cristo haría estaba en su plan divino y eterno. Mi tiempo no ha llegado. También le dijo eso a María, su madre, en la fiesta de Canaán, en las bodas de Canaán. En el versículo 8 le vuelve a decir a ellos: porque mi tiempo aún no se ha cumplido. En el versículo 30, el apóstol Juan entiende esto. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede hablar de esta forma? ¿Quién de nosotros puede salir ahora y decir: no, yo no voy a morir porque mi tiempo no ha llegado? Solo el que es Dios puede hablar así. Cristo les hizo ver su divinidad. Yo estoy en control de todas las cosas. Yo no dependo de los hombres, de las circunstancias, de lo que pase. Yo no necesito un equipo de lanzamiento o que me diga qué es lo que debo hacer. Cristo amorosamente les muestra quién es Él y quiénes son ellos. ¿Y quiénes son ellos? Cristo tendría una hora donde Él se mostraría. De hecho, justo antes de su muerte, Él entraría como Rey glorioso a la ciudad, montado en un pollino de asno, y mostraría quién es Él. Pero Cristo habló de su hora cuando dijo en Juan 12:27: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había una hora determinada. Esa hora o momento sería aquel en que Cristo iría al Calvario a morir. Aquel momento en que sería aún más humillado, más despreciado, más tenido como un malhechor, tenido como uno que iba a morir en la vergonzosa cruz, siendo entregado a la voluntad de los hombres, pero al mismo tiempo en completo y determinado consejo eterno. Pero sus hermanos eran hombres y no sabían estas cosas. ¿Cuál era el momento de Cristo? ¿Cuál era? Ellos no podían identificar esas cosas. Pero Cristo les dijo a ellos: pero su tiempo siempre está presto. Su tiempo siempre está cercano. Ellos habían ido muchas veces a estas fiestas posiblemente. Pero Cristo tenía un momento para ir. Pero no solamente esto. Cristo tenía un momento donde Él iba a ir a la cruz y moriría. Pero el momento de ellos siempre estaba presto. Siempre estaba presto. O sea, ellos pertenecen a este mundo. Cristo pertenece a los cielos. De ahí vino. Sus hermanos eran hombres que no habían sido transformados. Pertenecían a este mundo. Aunque por mucho tiempo siguieron las leyes, todos los rituales judíos, todas las fiestas religiosas, aún siendo descendientes de aquellos patriarcas de Abraham, de Moisés, eran hombres impíos que necesitaban la gracia de Dios.
apartados de Dios, lejos de la verdadera ciudadanía. Aunque tuvieran la ciudadanía judía, eran hombres de este mundo y los deseos de este mundo ellos querían hacer. No querían hacer los deseos del Padre, eran inconversos. Ellos no entendían los propósitos de Dios, ni entendían que Cristo vino a mostrar la maldad de este mundo. El Señor nos dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. Como decía el pastor Eduardo hoy en la mañana, a mí no me pueden echar del colegio de periodistas, dijo, ¿verdad? No soy periodista. A ellos no los iban a echar del mundo. ¿Por qué? Porque pertenecían al mundo. Porque eran del mundo. Porque ese era su círculo y su vida. Pero a Cristo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no era de este mundo. ¿Por qué? Porque señaló la maldad de los hombres. Hay un mundo de maldad. Hay personas que se van lejos, muy lejos, a lugares lejanos, a montañas, compran en una montaña, ahorran toda su vida, hacen una fortaleza ahí porque piensan que la maldad no los va a alcanzar. La maldad está en todo lugar. Hay un mundo de maldad. Hay una corriente que fluye por este mundo, por las conexiones de este mundo, que alimenta y mueve los motores de la maldad. Y detrás de él, ¿sabe quién está? Satanás. Cristo, el santo Hijo de Dios, inocente sin mancha, él señaló la maldad de este mundo. De hecho, los hombres hubieran estado tranquilos, posiblemente, si no hubiera hablado de ellos y su pecado. Más adelante, Cristo va a señalar su pecado, cómo ellos quebrantan la ley de Dios y se enojan y se molestan. Cristo les llama en muchas ocasiones hipócritas. Eso hacía que sus corazones ardieran ante esas verdades. Hijos del diablo. Ellos no entendían. Sus obras eran malas. Ellos no servían a Dios, no amaban a Dios. De hecho, no se puede servir a dos señores, porque la Biblia dice que se ama a uno y se aborrece al otro. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cristo no vino a traer paz al mundo como el mundo piensa. Identificarse con Cristo trae aborrecimiento de este mundo. Hay muchos que son engañados y creen que pueden seguir con su vida como está y que no afectará su entorno cuando se entregan a Cristo. Usted puede seguir su vida como está, eso no es así. Todo aquel que quiere salvación, todo aquel que se entrega a Cristo, debe saber que inmediatamente se identifica con Cristo y desprecia al mundo. Y el mundo le va a aborrecer. Eso va a pasar. Entonces Cristo, como así Él lo dijo, Él cumple su palabra. Y nos dice en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también sube a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces Cristo llega a esa fiesta en el tiempo correcto y momento apropiado. Cristo no se expuso innecesariamente a esa confrontación directa con los líderes religiosos. Y eso nos enseña algo. Hay gente, aún siendo creyentes, que dicen, no, yo me voy con todo. Cristo no se enfrentó innecesariamente al peligro. Interesante, ¿verdad? Sabio. Y que el Señor nos ayude a ser sabios en todas estas cosas. La gente le busca, pero no le encuentra. Y unos dicen de Él es bueno, pero otros que engaña a la gente.
Los líderes religiosos le buscan para matarle. Ellos odian a Cristo. Cristo señala la maldad de los hombres, señala la maldad del mundo. Les hace ver a estos líderes religiosos que ellos son falsos maestros, falsos en toda su vida. Y entonces quieren matar, eliminar a Cristo. La gente podía decir de Cristo, unos decían Él es bueno, otros decían no, es un engañador. Pero esto no es identificarse o seguir a Cristo. Una persona que es buena no dice que es Dios. Cristo es Dios. Él es divino, es santo, es justo, es verdadero, ha venido del Padre. Cristo tampoco engañó a nadie. Cristo es la verdad y todo lo que hizo es verdad. Ninguno de estos hombres tenía razón en las afirmaciones de Cristo. Ninguno pudo ver en ellos a Cristo como su Salvador, como el Hijo de Dios en el cual debían de creer, sino que más bien rechazaron a Cristo. Ellos temían a los líderes y entonces se escondían. No quiero identificarme con Cristo. Cristo fue rechazado. Buscaron a Cristo, pero lo buscaron para matarlo, no para seguirle. Cristo fue aborrecido por los líderes religiosos, no fue creído. Aún por sus propios hermanos no fue creído. Cristo fue tenido como un enemigo. Le despreciaron por su humilde condición. Le trataron como un inculto. Le abandonaron sus propios discípulos, cambiado por Barrabás. Y Jesús enfrentaría la muerte y la vergüenza, calladamente sufriendo el oprobio por el gozo puesto delante de él, dice la Biblia. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos estos no buscaron a Cristo para creer en Él, le buscaron falsamente. No le buscaron con un corazón dispuesto para recibir su palabra, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos, en medio de una fiesta donde debían alegrarse en Dios, debían alegrarse en la provisión de Dios que les había dado alimento, gozarse que Dios vino a ellos, y ahí tenían a Cristo que acababa pocos meses atrás de haberles dado pan y peces en abundancia, de haber hecho sanidades, y en vez de buscarle para agradecerle, para inclinarse ante él, para creer al ver las señales que hicieron, dudar de él, no creer en él y querer matarle. Estaban llenos de ira y de deseos de venganza. No se identificaron con Cristo, ni aún sus hermanos. Vamos a ver algunas cosas importantes en esta mañana que nos deja este pasaje. Identificándose con el Hijo de Dios. ¿Cuánta gente iba a esa fiesta de los tabernáculos? ¿Cuántos llegaron sinceramente a esa fiesta? ¿O cuántos tenían otras intenciones como estos, sus hermanos, que deseaban nada más la vanagloria y ser reconocidos? No tenían intenciones correctas. Tampoco los líderes religiosos tenían las intenciones correctas.
No vemos a ninguno de ellos verdaderamente identificándose con el Señor y su obra. Las palabras de ellos y sus hechos demostraron totalmente otra cosa. Cristo es claro en decir que Él es aborrecido por el mundo. Cristo señala la maldad. La vida sin pecado de Cristo fue para ellos una afrenta y tropiezo. La vida sin pecado de Cristo fue para ellos un tropiezo. Dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay una marca para todos aquellos que se identifican y creen con Cristo. ¿Cuál es? Santidad. Rechazan al mundo, rechazan las obras del mundo, se alejan del pecado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. El día que nos salvó, comenzó esa santificación y continuará por el resto de nuestra vida, haciendo morir el pecado por la obra del Espíritu Santo y amando más a Cristo y sus palabras. Pero el mundo no desea eso. El creyente no puede y no debe tener una relación íntima, escuche la palabra, íntima con el mundo. Esto implica amistades que buscan aquello que es del mundo, ni participar en sus pecados. Más bien de una forma sabia y directa, debe señalar el pecado, porque la Biblia dice que el cristiano es sal y luz en este mundo. Sal y luz en este mundo. Así como Cristo testificó del mundo, que es un mundo malo, hoy debemos señalar eso. Hay un mundo de maldad. Este mundo no se va a arreglar por más basura que recogemos y reciclemos. Por más proyectos sociales que existan, por más escuelas e instituciones, este mundo no se va a arreglar. Va de mal en peor, porque el problema está en el corazón del hombre. ¿Qué mueve la maquinaria de este mundo? ¿Qué mueve los piñones de maldad? ¿Qué lo mueve? El pecado, Satanás. Pero ¿qué mueve los propósitos del creyente? La gloria de Dios. Santidad a Dios. El creyente puede discernir entre el bien y el mal. Mientras que la persona sin Cristo no puede discernir eso, para él no hay problema. El creyente sí. Tiene convicciones bíblicas que le dicen, no, yo no voy a hacer esto, porque esto ofende a mi Dios. Porque haciendo esto yo me identifico con el mundo. Analice su vida un momento. ¿Con quién se está identificando usted en este momento con las cosas que dice o hace? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿Qué cosas son? ¿Qué debemos hacer ante la maldad? Debemos señalarla sabiamente, predicar el Evangelio y también mostrar con nuestras vidas que pertenecemos al Señor. Vamos a buscar Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Dice, si el mundo, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado.
El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Como predicaba el pastor Ronnie, ¿qué han visto en mí para qué? ¿O qué he hecho para que me dejen? Si solo bien hemos recibido de Dios. Pero el mundo, aun viendo la bondad del Señor en todas las cosas, rechazan a Cristo, rechazan al Salvador. El mundo puede hablar de cualquier tema, puede hablar de Buda, se puede hablar de Dios sin definir quién es Dios, se puede hablar de espiritualidad, pero en el momento en que usted menciona a Cristo, hay problemas. El Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia va a causar controversia. ¿Por qué? Porque el mundo le aborrece. Porque detrás de todos aquellos que no profesan a Cristo, como Él es declarado en la Biblia, está Satanás. Son anticristos. Las naciones mismas desechan a Cristo. Unidas consultan contra Cristo, contra las enseñanzas de la Biblia. Exaltan al hombre y sus formas de autorrealización. Ellos dicen: no necesitamos a Dios. Muchos de estos movimientos modernos de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la forma de criar a los niños, de la forma de vivir, de una serie de pensamientos que el mundo alaba, muestran que no desean a Cristo, aborrecen a Cristo. Fácilmente nosotros lo vemos en la conversación, en la hora del almuerzo, en el trabajo. Mencione a Cristo. De una vez hay problemas. Hay problemas. En el estudio, en su lugar de trabajo o estudio. Si hablas de Cristo y de sus palabras, pronto serás rechazado, pronto serás puesto aparte, te llamarán fanático, te aborrecerán. De hecho, tomarán a otro en cuenta para el puesto de trabajo. No, porque ese es cristiano. No podemos tener a un honrado ahí en ese puesto. En nuestras familias lo vemos. La Biblia dice que ni aun sus propios hermanos en Cristo, hermanos de Cristo, entendían, sino hasta después. Despreciado por su propia familia. Todos aquellos que se llamen discípulos de Cristo deben saber una cosa: usted va a ser despreciado, aún por su propia familia. Eso es una realidad. Mateo capítulo 10. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Son palabras para considerar seriamente. Identificarse con Cristo traerá persecución. Eso pasará, aborrecimiento. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en relación a esto? Busquemos 1 de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificar al Señor en nuestros corazones. Guardar nuestros corazones para Dios. Y hablar con humildad de Cristo cuando se demande razón de nosotros. Aun si somos perseguidos, pues el Señor está con su pueblo. La Biblia llama a aquellos que son aborrecidos por causa de Cristo, que son perseguidos, bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios llama a su pueblo bienaventurado, felices por estar con Cristo. Él habita en medio de ellos. Él habita en medio de ellos. ¡Qué felicidad! Cristo está con su pueblo. El ser aborrecidos, el ser perseguidos por causa de Cristo es un testimonio de que estamos en Él. Y no por 7 días, sino por siempre. Por siempre. ¡Qué alegría! Cristo está con su pueblo. El cristiano no es popular. El Señor en su misericordia a mí me salvó cuando era joven, 12 años, justo antes de entrar al colegio, por pura gracia. Prontamente al entrar al colegio me di cuenta de algo, de que me estaban haciendo bullying. No era bullying, es que no era a mí conmigo el asunto. ¿Sabe con quién era? Con Cristo, porque al aborrecer a Cristo me aborrecían a mí. Prontamente me di cuenta de que había un desprecio hacia Cristo y sus palabras. Y solo por la gracia de Dios pude pasar ese tiempo sirviendo a Cristo y hablando a otros del Señor. Y mi deseo para los niños me da tanto gozo que estén en medio de nosotros, que escuchen la palabra, que tengan amigos, padres creyentes, pero niños y jóvenes, ustedes lo que necesitan es la gracia de Dios en sus vidas. Necesitan a Cristo, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si no lo tienen, ustedes están en condenación en este momento. El Señor señala su maldad y su pecado. Ustedes necesitan a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? O te identificas con Cristo o te identificas con el mundo. Y el mundo tendrá su pago. ¿Con quién te identificas? Fíjate en tu forma de hablar. Fíjate en qué actividades anhelas. Fíjate la música que anhelas. Fíjate la compañía que anhelas. No se trata de decir, mire, yo creo que Jesús es bueno. O yo creo nada más que Él es un ejemplo a seguir. No. Necesitas a Cristo como el Salvador de tu vida y arrepentirte de tus pecados. Y esto del aborrecimiento y de la persecución pasará a cualquier nivel, no solo en la escuela o en el colegio, en el trabajo, con los vecinos, pasará a cualquier nivel. O aborrecido por el mundo o amado por el Padre, o condenado con el mundo o salvado en los brazos de Cristo. Cristo además nos enseña algo hermoso en relación a esto. De verdad que es una bendición tener familiares en Cristo, hermanos. Doy gracias a Dios por todos aquellos que tienen familiares en Cristo. Es una bendición, es una gracia de Dios. Vemos aquí a incrédulos estando con Cristo, con el Salvador, con el Hijo de Dios. Hubo un momento en que ellos llegaron y creyeron. ¿Qué esperanza nos da eso? Sígale hablando de Cristo a sus familiares. Sígales hablando del Señor, pero no se incline ante ellos. Vienen a su casa. Es el día del Señor.
¿Y qué va a hacer usted? Ah, no, es que viene mi familiar y me tengo que... No, tráigalos al culto. Y si no vienen, bueno, ustedes se quedarán ahí, pero yo voy a ir a la iglesia porque este es el día del Señor. Yo lo amo a Él y me identifico con el pueblo de Dios y con Cristo. Ay, es que es el 15 años de aquel y es domingo. No, no puede ser. Llegan a su casa y es el culto familiar. No, como está aquel, mejor no hagamos culto familiar. No, es la oportunidad. Es la oportunidad. Invítelo, tráigalo. Háblele del Señor Jesucristo. Mire, es mejor que se ofendan hoy que no se ofendan por la eternidad en el infierno. Es mejor ofenderlos hoy y señalarles su pecado. Con amor, con mansedumbre, sabiamente. Pero sabiendo que necesitan al Salvador. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. No se avergüence de Cristo. No se avergüence. Cristo no solamente fue humillado el día que fue al Calvario. Cristo no fue humillado el día en que le pusieron una corona y los soldados se inclinaron y le decían rey, burlándose de él. Cristo no fue humillado cuando le quitaron sus ropas y le dieron de latigazos. Cristo no solamente fue humillado cuando le dijeron en la cruz, ha salvado a otros, ahora que se salve a sí mismo. Cristo fue humillado toda su vida, toda su vida. Fue aborrecido, siendo el pan de vida, siendo el Hijo de Dios, sanando a muchos, haciendo bienes a los hombres, hablándoles del reino. Y aún así fue aborrecido. Él sufrió los desprecios, Él sufrió los castigos, Él sufrió la humillación por salvar a un pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Quien cuando le maldecían, 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él sufrió los desprecios por mí. ¡Qué amor de nuestro Salvador! Él sufrió para darme salvación. Él fue aborrecido para que yo fuera recibido en gloria y estar con Él para siempre. ¿Cómo no he de alabarle y servirle? Finalmente, para terminar en esta mañana, qué bendición es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que tiene control de todo. Mi hora no ha llegado, o mi hora llegó. Nosotros confiamos en un Dios que es soberano, que controla todas las cosas y sabe todas las cosas. ¡Qué bendición! Es un Dios poderoso y nos debemos de gozar en Él. Cristo no se afanó o no tuvo ansiedad por no conocer el futuro, porque todo fue ordenado por Él. Él controla todo. Podemos estar seguros en las manos de nuestro Salvador. Amén. Yo no sé cuándo Cristo volverá, pero Él prometió y volverá en su tiempo. Su hora había llegado en la cruz del Calvario, pero su hora también llegará en que volverá a este mundo y se cumplirá todo lo que está escrito de Él. Y todos los que le aborrecieron, todos los enemigos, todos los que se avergonzaron de Él sufrirán pérdida eterna en el infierno. Esto es serio. Te pregunto, ¿con quién te identificas? ¿Con el mundo? ¿Con el pecado? ¿O con Cristo? Ven a Cristo. Ven al Salvador.
Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad y confía en Jesucristo para bien de tu alma. Él habitará para siempre contigo. No por 7 días, sino para siempre. Y el gozo será eterno. Dios bendiga su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue enviado, sufriendo el aborrecimiento, sufriendo los desprecios, sufriendo la cruz, para darnos salvación. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos inclinado e identificado con el mundo, en nuestras palabras, en nuestros actos o pensamientos. Más bien hemos sido llamados para ser sal y luz en este mundo. Danos fortaleza, Señor, y ayúdanos cuando somos aborrecidos o perseguidos, para que en todo tu Hijo Jesucristo sea glorificado en nuestra vida. Ayúdanos a proclamar tu verdad en medio de un mundo de maldad. Te ruego, Señor, que tengas compasión de aquellos que no te conocen, de aquellos que no creen. Yo sé que en tu tiempo, tú, Señor, traerás a los tuyos, como lo hiciste con aquellos hombres que no creían en tu Hijo. Pero cómo quisiera que fuera este día, porque nuestro tiempo siempre está presto. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad hacia nosotros, en tu Hijo Jesucristo. Amén.